Buenas noches. Estamos ahora ya, espero, yo estoy hablando por fe tal vez, ¿verdad? De que ya estamos entendiendo lo que es la visión y la misión. Ya habiendo considerado que Dios, la visión que nos presentó es de que Él quiere a un ser a su imagen y semejanza para que señoree sobre su creación y sojuzgue la tierra. Esa es la única visión que Dios nos ha dado. Luego, para cumplir esa visión, nos dio una misión: fructificad, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. El Dios inmutable no ha cambiado su plan, su visión permanece. Vemos entonces la importancia de que nuestro entendimiento, lo que sea en el área en la que estemos existiendo, viviendo, cada uno en el lugar en el que vino a Cristo, le dice el apóstol Pablo, quédese donde está. No es de que ahora que soy cristiano tengo que convertirme en alguna persona de la iglesia. Si Dios no nos está llamando, si no está llamando a algunos a función eclesiástica, no significa que no nos está llamando a ser sus misioneros, sus ministros en el reino de Dios. Cuando dice la mies es mucha y los obreros pocos, no se refiere a la iglesia. Se refiere a el campo, que es el mundo, y todas las esferas del mundo. La familia, la iglesia, el Estado, los negocios, los deportes, las profesiones, todo es el campo. La mies es mucha y los obreros pocos, porque la gran mayoría de obreros están en la iglesia. La iglesia está saturada, tiene demasiados obreros, cuando en realidad falta que haya obreros en la abogacía, o sea, la justicia, la ley, obreros en ingeniería, para que los edificios y las cosas sean más adecuados. En fin, en todas las áreas se necesita que haya personas del reino, personas que saben que están sirviendo a Dios. Sea lo que sea, hagamos lo que hagamos, lo hagamos todo como para el Señor, porque Él es el único que merece la gloria. Entonces, la visión y misión la tenemos que tener todos los que decimos ser cristianos. Pero como ha habido un ataque muy fuerte del enemigo, desde que Adán desobedeció a la palabra de Dios, el enemigo tuvo un campo abierto, hubo un vacío de poder, y él transformó el significado de todas las cosas, de tal manera que lo que nosotros creemos que es bueno y llamamos bueno, no necesariamente lo es. Y lo que llamamos malo y que no queremos tocarlo, tampoco necesariamente es malo. De hecho, Dios no creó nada malo. Y el diablo no es creador. Entonces, poniendo los dos puntos así, si Dios creó solo cosas buenas y el diablo no puede crear nada malo, ¿cómo es que existen cosas malas? Muy sencillo. El diablo las ha manoseado a las buenas. Les ha cambiado el significado, las ha transformado, las ha ensuciado y ahora nos las presenta como que son cosas malas, pero siguen siendo las mismas cosas buenas, solo que distorsionadas, corrompidas. Es el trigo que Dios creó y la cizaña que el enemigo, ¿qué es la cizaña? Una distorsión del trigo. ¿Y qué es la harina? Digamos que la masa de harina con la levadura, que la levadura es masa corrompida, masa corrupta, que leuda toda la masa. Entonces así estamos. Esas parábolas del reino, que no se pueden interpretar con las reglas de interpretación bíblica, ahí no aplican, ¿no? Porque eso es algo que es triste. Y amados hermanos, estudiosos de la Biblia, estudiosos de teología, que tienen una gran sabiduría, tienen una gran luz al respecto, por favor dense cuenta que la Biblia dice, el apóstol Pablo, que el misterio de Cristo no fue entendido por nadie antes de Cristo. Consecuentemente, todas las interpretaciones que los personajes del Antiguo Testamento dieron de la palabra de Dios que recibieron, no está completa. Alguna es errónea, otra no está completa. Hasta que vino Jesús, y de Jesús en adelante, y solo a sus discípulos les empezó a enseñar el misterio escondido. Y hasta después de la resurrección, Pablo dice que se da a conocer. Consecuentemente, las parábolas del reino, el reino estaba en misterio.
Y tenemos que respetar que una de las reglas que ustedes manejan muy bien es la de que la Biblia interpreta la Biblia y que una verdad claramente establecida en los libros de la Biblia, un texto aislado u oscuro no debe de cuestionar esa verdad. Ustedes manejan esa doctrina, ustedes manejan esas leyes. Así me las enseñaron, así las leo también cuando leo para buscar las reglas de interpretación. Entonces, ¿cómo es que cuando en toda la Biblia la levadura es mala y llegamos a la parábola del reino en misterio y el Señor dice el reino de los cielos es como la levadura que una mujer escondió en la harina? Lo toman como que es algo bueno, que el reino va a ir llenándolo todo como la levadura hasta llenarlo todo. No, no, no. Ese es el mal que el enemigo, así como el enemigo escondió la cizaña en el trigo, la mujer escondió la levadura en la harina. Y ahí está, y la harina está fermentada, está inflada. El cristianismo está inflado con un montón de religiosidad y un montón de cosas que no son doctrina bíblica, sino que son malas interpretaciones de haber tomado el Antiguo Testamento como que fuera, como que las explicaciones, como que las interpretaciones de ellos eran lo correcto y no era lo correcto. Hay tanto que solo con regresar a leer la palabra y darse cuenta de que no es lo que Dios había dicho y que va en contra de la visión de Dios y la misión de Dios. La visión de Dios para el ser humano es que sojuzgue la tierra. Cualquier otra visión que no apunte a que sojuzguemos la tierra no es del reino, es equivocada. Por eso es que es importante que entendamos la visión y misión, y por eso es que me he tomado el tiempo de estarlo explicando. Ahora, para que nuestra visión, y puse el ejemplo de nuestra congregación local, porque cada congregación local tiene que tomar su decisión. Los ancianos que gobiernan las diferentes iglesias son responsables de las almas de los que están bajo su cuidado. En nuestra congregación, nosotros conscientes de que vamos a darle cuenta a Dios de que le enseñamos a las almas que están bajo nuestro cuidado, estamos enseñando lo que entendemos que es la visión de Dios y la misión de Dios. Para cuando estemos delante del Señor y nos evalúe y nos juzgue de acuerdo a nuestra función como ancianos, como instructores, como los que estábamos guiando a las ovejas, podamos decirle, Señor, vimos tu visión. Tú nos creaste para ser a tu imagen y semejanza y señorear sobre tu creación. Vimos tu misión, que nos comisionaste para trabajar, para fructificar, multiplicarnos, llenar la tierra y sojuzgarla. Y eso le enseñamos a la congregación. Esa es nuestra postura, basado en lo que hemos estado viendo. Así que ahora quiero hablarles un poquito más de la visión, pero noten lo que voy a decir ahorita. Cuando en la Biblia, de aquí en adelante, hablemos de visión, no estamos hablando de visiones individuales. Cada congregación tiene su propia visión, cada empresa tiene su propia visión. Sí, yo sé que sí existen varias visiones, pero el punto al que voy es que la Biblia, el manual del creador, va a estar hablando de una sola visión, porque Dios solo tiene una visión. Y todas las otras visiones de negocios, de iglesias, de todas las otras empresas que tengan una visión cuya meta no apunte a establecer la visión de Dios, no son visiones del reino. Son imitaciones, son falsedades, son cualquier otra cosa, pero no la visión del reino que Dios nos ha dejado. Con esa reafirmación como introducción, quiero pasar ahora a leerles un versículo muy bonito, muy conocido, pero que le debemos de prestar atención. Voy a ir despacio para que quede claro al menos mi mejor esfuerzo de explicar sin interpretar, sino que simplemente aprender. Bueno, la interpretación, entre comillas, que yo hago es, el diccionario dice que, me refiero pues, es aclarar la palabra para entenderla en español. No decir esto significa algo que yo solo he visto. No. La palabra de Dios está para que la leamos todos y las entendamos todos. A nuestro nivel, Dios nos va dando la luz y poco a poco vamos creciendo en la luz. Proverbios 29, 18. Este mensaje es así. Dice,
sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Comencemos por ver lo obvio, lo clarísimo que está ahí. Sin profecía. Cuando no hay esto, sin, el pueblo se desenfrena. Más el que guarda la ley, más el que hace esto, es bienaventurado. ¿Ven? Está clarísimo que Dios nos está diciendo, miren, ustedes quieren tener visión, guarden la ley. Así de sencillo, porque sin profecía el pueblo se desenfrena, más el que guarda la ley, ese es bienaventurado. Va, ahora analicemos las palabras ahí. Comencemos por desenfrena. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. La palabra desenfrena en el significado original de la Biblia dice que significa aflojar, aflojar. Por implicación, exponer, descubrir, volver atrás, despreciar, rechazar, perecer. Yo lo leo y para mi entendimiento, este es un proceso que nos está presentando esta palabra. ¿Por qué? Porque primero se afloja, quiere decir que estaba apretado, ¿verdad? O al menos estaba seguro, pongámoslo de esa manera. Pero como dice aflojar, estaba apretado. Ok, pensemos en una persona que está sosteniendo a otra, ¿verdad? Para que no se caiga en un peñasco, en un barranco o lo que sea. Que lo tiene bien apretado para que no se caiga. Pero si va aflojando, el otro se va a caer. Ahora pongámoslo al revés. Pongámoslo que es el que se está cayendo. No es de que lo dejó caer el otro, que ya no lo apretó lo suficientemente. Ahora pongámoslo al revés. Es él, el que está agarrado de algo. Le pusieron, alguien le extendió una rama, como se ve en las películas y todo, ¿no? Le extendió una rama para que se agarrara y él está agarrado de la rama. Pero él mismo empieza a aflojar y se cae. Es para llamar la atención lo que hay dos formas de aflojar. Una, y esa es la más preocupante para mí, porque es en la función de ancianos de la iglesia, pastores, maestros, evangelistas, pastores, profetas, apóstoles, lo que queramos ponerle de título, en la función de estar a cargo de, en la función de estar liderando, siendo ejemplo, depende de cuán fuerte nosotros detengamos la sana doctrina para que los miembros de nuestra congregación tengan de qué aferrarse, sean protegidos, sean detenidos de no caer en todo viento de doctrina, en las fábulas hebraicas y todas las otras cosas que hay. Tenemos una responsabilidad grande. ¿Y cómo entiendo yo el tenerles asidos, el tenerles bien fuertes para que no se extravíen? Con la palabra de verdad, con la palabra del reino. Por eso es que no voy a negociar con la luz de la palabra de Dios. Escrito está, escrito está. Que la mayoría no lo ve, no es mi problema. Si el equivocado soy yo, tendré que dar cuenta a Dios de mi equivocación. Pero yo no me dejo llevar si no me lo demuestran con la Biblia, aunque todo el mundo lo practique. Porque recuérdese, el mundo entero está bajo el maligno. Si no renueva su entendimiento y reconoce que el enemigo ya fue derrotado. Si le sigue dando poder al enemigo y si se sigue aferrando a sus tradiciones. Entonces, una de las formas y la que nos compete a los que nos consideremos líderes en el reino de Dios, en enseñar la palabra, en proclamar la palabra, en enseñarle a las ovejas, aunque me cae mal llamar ovejas, con la luz que tengo ahora ya me doy cuenta que no es necesariamente una cosa que sea la idónea, más sería mejor llamarles, ¿verdad? Hijos de Dios nacidos de nuevo, que eso es una verdad, hijos del reino. Entonces es nuestra responsabilidad darles, en este caso no es de que nosotros los tengamos agarrados, voy a irme a la otra parte, que es la de darles un lazo fuerte
al que se puedan asir, al que se puedan agarrar todos los que quieran permanecer en la doctrina, en la visión y en la misión que le estamos enseñando. De nuestra parte tenemos que ser firmes en proclamar el escrito está. Y quien quiera agarrarse firmemente de esa verdad, permanecerá. El que piense que no es esa la forma, que estamos exagerados o lo que sea, tiene todo el derecho de ir aflojando. ¿Y qué sigue? Primero está aflojando. Por explicación, cuando se afloja, queda ese exponer, queda al descubierto. Mientras está bajo una cobertura, mientras está siguiendo una visión, sea la que sea, correcta o incorrecta, al menos está cubierto, por así decirlo, en que tiene que mantenerse en esa doctrina. El que es bautista se está cubierto por la doctrina bautista y está aferrado a eso. El que es el luterano, episcopal, metodista, todo lo demás, quiere decir que están, de alguna manera tiene cierta cobertura que no les permite exponerse a otras cosas, lo cual puede ser para bien o para mal, pero es el mismo punto. Entonces, al aflojarse de esa creencia firme, entonces queda expuesto. Ya puede ser abordado o por mejores ideas o por peores ideas y volverse atrás. Como todo lo que me enseñaron, me predicaron que cuando debo venir a Cristo esto iba a pasar y que eso y lo otro, y han predicado ya tantas veces que hasta punto estuve de vender mi casa porque me dijeron que ya venía Cristo y todo lo demás, y no ha pasado, entonces me vuelvo atrás. Es triste, ¿ve? Ahí es donde la culpa de que algunas personas se vuelvan atrás es que no se ha enseñado una doctrina firme, sólida, a la que se puedan aferrar, sino que se les ha enseñado mentiras. Dios te va a curar todo, Dios te va a prosperar todo, No. Se van a acabar tus problemas. Se agarran de ese lazo por necesidad, por lo que sea, pero eventualmente se van a aflojar y se van a volver atrás. ¿Y qué pasa al volvernos atrás? O los que se vuelvan atrás. Aunque no se den cuenta, aunque estén viendo que hubo líderes que fallaron, que hubo mentiras que se predicaron, bueno, cuando justifiquen la razón por la cual se están volviendo atrás, pero en última instancia se van a dar cuenta de que están despreciando la verdadera doctrina, porque ellos tenían Biblia a su alcance, porque no la leyeron, porque no se percataron por sí mismos si lo que estaban oyendo era lo que decía la Biblia, como siempre los famosos bereanos, cuestionando o constatando que lo que Pablo enseña es verdad. No hay excusa para los que están heridos en la iglesia. No hay excusa para los que están amargados. No hay excusa para los que dicen me engañaron. Jesús dijo, y lo dijo a cada uno de nosotros, mirad que no os engañen. ¿Qué significa eso? Ustedes dense cuenta que no los estén engañando. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Yendo a verificar. ¿Es cierto lo que están diciendo? Desde luego, no textos fuera de contexto. Como tantas veces se ha dicho, se puede predicar lo que sea con textos fuera de contexto. Pero la suma de tu palabra es verdad. Y ahí empieza el primer problema. La gran mayoría está despreciando, rechazando el llamado Antiguo Testamento como que es algo que ya pasó. Y la enseñanza de Dios es para siempre. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así que no. Si están siendo engañados, es por su culpa, que no quieren verificar, que no quieren tomarse la tarea de escudriñar las Escrituras. Bueno, entonces se vuelve atrás y está menospreciando, rechazando la doctrina de Dios. Y eso a lo único que lleva es a perecer. No hay tal concepto de que una vez salvos, siempre salvos. Esa es otra cosa que está tan clara en la Biblia. Cuando cuando leemos lo explícito y lo implícito. Cuando no empezamos a hacer interpretaciones retorciendo la Escritura para que encaje en nuestra denominación. Pero claramente dice que si el justo se apartare de su camino, no vivirá por la justicia, mas morirá por su injusticia. Así como el pecador, si se aparta de su camino, encuentra la vida, el que tiene la vida, si se aparta del camino, perecerá. Entonces, ahí está. Se vuelve atrás, perece. Es prácticamente lo mismo que dice el profeta Oseas.
el pueblo es llevado cautivo, dice Isaías 5, el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. O sea, dice, el pueblo perece. O sea que en Isaías se dice que por no tener conocimiento, por no tener esa doctrina a la cual aferrarse, no tener la visión y misión a la cual aferrarse, se quedan expuestos y son engañados y se vuelven atrás. Y es el pueblo llevado cautivo. Y Oseas lo lleva de una vez al final. Por cuanto desechaste, fíjense que otra vez la palabra es despreciar, rechazar. Por cuanto desechaste la ley de Dios, no, por cuanto desechaste el conocimiento, la verdad que está escrita, yo te desecharé del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Son claras advertencias de la palabra de Dios. Entonces, la visión es nuestra forma. Fíjense que humanamente hablando, secularmente hablando, en negocios, en todo, lo que se trata siempre de presentar es una visión, ¿verdad? Vamos a alcanzar esta meta, vamos a esforzarnos en alcanzar esta meta. Pero esas metas pequeñas o individuales o empresariales o lo que sea, excelente, siempre y cuando para los que crean en Dios, esas metas estén en el camino hacia la meta de Dios, la visión de Dios. Establecer el reino de Dios aquí en la tierra con humanos creados a su imagen y semejanza que señoreen sobre la creación y sojuzguen la tierra. Esa es la meta final. Si las visiones que se tienen no apuntan a esa meta, no son visiones del reino, no son visiones de Dios. Ok, vayamos ahora a la otra cosa. Dice, ya está, esto fue para tocar el tema, se desenfrena. Bueno, pues ya que dice desenfrena, hablemos del freno, ¿verdad? Un carro en bajada, si no tiene freno, se va a ir a pique, ¿verdad? Se va a seguir de largo. Entonces, también nosotros tenemos que tener freno en nosotros. Y ese freno es la visión. Estoy yendo en esa dirección, voy muy rápido. Estoy yendo hacia esa dirección. Si es así, gloria a Dios. Pero si no, voy a bajar la velocidad, voy a pararme en los caminos, voy a ver el fruto, voy a preguntar por las sendas antiguas y me voy a volver al camino del reino de Dios. Ok, ese es el desenfrenar. Pero dice que donde no hay profecía es que pasa todo esto. Ahora, ¿qué es la palabra profecía? La palabra profecía es la misma palabra que se traduce visión. Así que cuando aquí dice, donde no hay profecía, el pueblo perece, es lo mismísimo que decir, donde no está la visión de Dios. Porque no voy a decir donde no hay visión. Insisto, visiones pueden haber, pero Dios habla solo de su visión. Entonces, donde no está la visión de Dios, la única visión que nos ha dado, el pueblo se desenfrena. Falta de la palabra del evangelio del reino de los cielos, del reino de Dios, que Jesús fue el que lo predicó. Y entonces dice, si no hay profecía, que es la palabra de Dios, si no hay la visión de la palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Le leo otro texto para siempre con lo lindo de la Biblia es que en boca de 2 o 3 testigos consta toda verdad, y cuando una cosa es así, tiene que ser corroborado por otros. Entonces en primera de Samuel capítulo 3 versículo 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Usted ya sabe lo que es escasear, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen caras y entonces se acaban las cosas y está escaseando la gasolina, está escaseando el pan, es muy poco, hay poquito, es muy poco para todos los que tienen que adquirirlo. ¿Y aquí qué es lo que escaseaba? Es la palabra de Jehová. No era que no tuvieran las tablas de la ley, no era que no tuvieran los escritos originales, que no conocieran todo lo que Moisés del Pentateuco y todo lo de eso. Eso estaba allí. Y era la misma cantidad. Escaseaba en el sentido de que no había una palabra de Dios a un profeta diciéndole,
habla a este pueblo y dile que no había, entonces no había su disponibilidad, vasijas de barro que Dios pudiera usar para dar la palabra. Y estaban, y no sentían necesidad porque estaban comiendo chucherías, ¿verdad? Escaseaba la palabra de Dios, pero estaban teniendo su religiosidad, sus tradiciones, sus ritos, y con sus ritos creían que estaban bien con Dios, pero no estaban tomando en cuenta la palabra del reino. Entonces dice, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Fíjese, cuando algo escasea, no es frecuente. Y lo que escaseaba era la palabra de Dios. Entonces no era frecuente la visión. No había visión con frecuencia. Los dos textos nos están diciendo lo mismo. Donde no se tiene palabra, donde no se está estudiando la palabra, donde no se está creyendo y viviendo la palabra, no hay visión. Y no es que vaya a haber otra visión, pero sí debe de haber más luz, más entendimiento de la mismísima visión, de principio a fin. Pero comenzamos con la luz, con la oscuridad de la mañana, y la luz debe de ir alumbrando hasta que el día sea perfecto. Pero donde no hay palabra, es como que el sol se quedará estancado, o como que hubiera nubes tapando el sol. Donde no hay palabra, no hay visión. No se está creciendo en el entendimiento de la palabra del reino. Entonces, ya teniendo eso claro, lo que quiero exhortarles en este estudio es, por favor, a que estén dispuestos a comenzar de nuevo. Como dice Jeremías, que tanto cito, pararnos en los caminos. Algunos hemos caminado más años que otros. Otros están comenzando a caminar, no les va a ser tan doloroso. Pero los que hemos caminado muchos años, como todos los años que yo había caminado hasta, hace unos 5 o 6 años atrás, de repente, todo lo que había caminado, me tuve que parar y me di cuenta que había un montón de cosas que ahorita estaba viendo que no había visto antes. Y tuve que ser confrontado con ¿qué? ¿Me aferro a lo que he vivido y predicado por todos estos años? ¿O me doy cuenta que tengo que cambiar? Que la palabra de Dios, el evangelio del reino, me está llevando en otra dirección. Y, desde luego, por la misericordia de Dios, he aprendido que soy yo el único que se puede equivocar. Soy yo el único que puede fallar. Dios nunca se equivoca, Dios nunca falla, y su palabra nunca ha dicho otra cosa que lo que está allí. Pero yo la leía con ojos religiosos, la leía con anteojos doctrinales, y leía todo lo que leía aplicado a la denominación en la que conocía, aplicado a lo que había sido enseñado. Cuando se me quitaron los anteojos y se me dijo, mira lo que está escrito en español, explícito, empecé a ver otro evangelio, empecé a entender otras cosas. Y eso es lo que yo les estoy pidiendo aquí. Dense cuenta, Dios es inmutable. ¿Cómo me duele tener que repetir eso? Por la sencilla razón de que lo miro tan sencillo. Si Dios no cambia, su plan no cambia, sus mandamientos no cambian. Y el único mandamiento que nos ha dado es fructificar, multiplicar la tierra y sojuzgarla. Pero el engaño del enemigo y nuestra negligencia de leer, de ahora con tanta facilidad de leer y de aprender aún por uno mismo en su casa. Hay tantos libros ahí de los que se pueden consultar. Un texto más. Ya vimos que donde no hay profecía, donde no hay palabra de Dios, presentar la visión de Dios. Note que la profecía, la Biblia está diciendo donde no hay profecía, y luego aclara donde no hay visión. Porque cuando dice la palabra escaseaba, no había visión. Donde no hay profecía, donde no se tiene la visión, el pueblo perece, queda expuesto, se vuelve atrás.
Ya no sigue, pierde lo que llaman el primer amor, que no es eso lo que es el primer amor. Pero yo dije, por eso digo lo que llaman el primer amor, de cuando nos convertimos, nuestro primer amor. No. Cuando nos convertimos, estamos experimentando el gozo de estar respirando, de ahora tener vida, de sabernos perdonados y todo eso. El lindísimo, fabuloso, pero eso no es amor. Eso es amor de niño. Papi, te amo, papi, te quiero porque me compras chocolate, me llevas al cine, me regalas, papi, cómo te amo. Ese amor sí, ese es el primer amor, desde niño. Pero cuando la Biblia habla del primer amor, se refiere al primer amor ¿qué? En orden, en importancia. El amor a Dios. Y el amor a Dios es la obediencia de su palabra. ¿A quién fue? A los efesios, a los que les dijo, mas tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuérdense que a los efesios les dijo Dios que no los engañaban los apóstoles, los falsos apóstoles, no les daban atol con el dedo, conocían bien las cosas y probaban a todos los que llegaban y los encontraban falsos. Pero entonces los efesios empezaron a irse al otro extremo, que es el engaño del diablo. Unos mantienen en ignorancia, pero cuando descubrimos la verdad y venimos al centro, nos da un empujón y nos lleva al otro extremo en el que ya nos creemos la mamá de Tarzán, que nos creemos que ya somos nosotros. Y los de Éfeso empezaron a sentirse seguros, que ni los apóstoles, los falsos apóstoles los engañaban. Y dejaron su primer amor. ¿Cuál es el primer amor? La obediencia a la ley de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, desde luego, y la prohibición, no quieran decidir por ustedes mismos lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, eso era la situación. Ahora el último texto para cerrar con un sello lo que dije hoy. En Éxodo 32:25, cuando Moisés desciende del monte y mira que el pueblo está en gran fiesta y alboroto y todo por el becerro de oro que hicieron, dice así Éxodo 32:25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Cuándo se desenfrena el pueblo? Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero ellos sí tenían visión. Tenían la visión de su becerro de oro como habían aprendido en Egipto. Tenían la visión de... sí, pero no era la visión de Dios. No era la visión de la palabra de Dios. Y donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. El pueblo estaba desenfrenado y ahora viene lo triste del caso. Porque Aarón lo había permitido. ¿Se recuerda la ilustración del principio? Hay dos formas de estar agarrado. Que se nos extienda una vara fuerte o un lazo fuerte o una cadena a la cual nos podamos agarrar para estar seguros de no caer. Pero si el que nos está dando la cadena la va aflojando o nos va dando un lazo viejo que se empieza a romper, nos vamos a caer. Esa es el peor de los desenfrenos. Cuando son los líderes los que permiten el desenfreno. Cuando son los líderes que dicen, ¿verdad? Ahora que ya estamos libres, ya no estamos sujetos a la ley, ya no tenemos estas limitaciones, ya no tenemos este freno, ya podemos hacer todo, porque para los justos todo es santo. Y en fin, y empiezan a citar textos fuera de contexto y quedan desenfrenados, porque se sueltan de la visión, de la única visión del reino y no están cumpliendo la misión del reino. Entonces Aarón es señalado como el que permitió el desenfreno, al igual que Saúl. Porque mire que es lo mismísimo tanto en la iglesia como en el gobierno civil, como en la familia, como en el trabajo, como en todos lados. Saúl, el líder, está ahí con una advertencia del profeta: voy a llegar a donde tú estás y cuando yo llegue vamos a hacer un sacrificio a Dios y todo lo demás. Pero la cosa es que la gente se está yendo, ya están con Saúl, están inseguros y todo lo demás, y entonces viene Saúl y toma el puesto de sacerdote o sacrifica las ovejas, los corderos para que el pueblo coma. ¿Y qué hizo? El pueblo se desenfrenó. ¿Por qué? Porque los líderes no estaban dando la palabra del reino, la visión de Dios y la comisión de Dios. Estaban encajando con el pueblo
para quedar bien en ambos casos. En ambos casos los líderes cedieron a la presión del pueblo y se soltaron del freno que los sujetaba a obedecer el mandato de Dios para quedar bien con el pueblo. Y donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde hay líderes que no tienen la visión del reino, el pueblo se desenfrena. Y pueden estar de fiesta, y pueden estar de gran júbilo, y pueden ser un montón, igual que como aquí, desenfrenados. Y no agradando a Dios, ni siendo aprobados por Dios. Aunque ellos estaban viva la flor. La solución, entonces, es permanecer en la enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros los líderes enseñando, desde luego viviendo, porque tampoco podemos ser solo habladores y no hacedores, ni oidores en la congregación y no hacedores, ni nosotros habladores y no hacedores. Tiene que ser la fe con obras. Entonces, es en la enseñanza de la palabra de Dios y trabajar en la madurez de la iglesia para que pueda cumplir su función como cuerpo de Cristo. Que dejen de ser niños llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcan en todo. Visión y misión. Donde no hay visión, donde el pueblo se desenfrena. Preguntas o comentarios.